importante tratar de lograr algunos aspectos generales o tratar de conversar acerca de unas cosas antes que deberían ser una base para lo que vamos a conversar acerca de la ecografía, ¿ya? Bueno, creo que es importante resaltar los potenciales conflictos de interés, así que ahí se los dejo y son parte del video que va a quedar al final, se los puedo mandar, además. Ya, nuestro objetivo para la reunión del día de hoy es que en alrededor de 90 minutos logremos comprender cuál es el papel de la ecografía en el control prenatal, y para eso vamos a integrar algunos conceptos de prevención y de detección precoz de condiciones de riesgo para poder aplicarlos en el futuro, ya sea en su rol de clínicos, atendiendo a una mujer embarazada en algún momento, o como personas que tienen a cargo un sistema de salud y que son los que toman las decisiones, o como individuos que de alguna u otra forma llegan a ser usuarios del sistema, ya sea como familiares o como propiamente estando embarazadas las mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, me parece sumamente importante que conversemos de qué se trata la ecografía y de qué sirve. Y para eso no voy a hablar de cómo se ejecuta una ecografía, ni de cuáles son las cosas que hay que medir y de cuáles son las cosas que no hay que medir, sino que de los aspectos que están detrás de por qué hacer una ecografía, ¿ya? Bueno, y para eso me gustaría empezar diciéndoles que independiente de cualquier cosa en la ecografía, hay un aspecto que escapa de lo biomédico, que es el tema del apego, del encontrarse con este ser, de darle una imagen a este ser que es parte del imaginario, que lamentablemente no nos alcanza el tiempo para conversar, pero creo que es súper importante que sepan que no solo hay aspectos biomédicos, sino que hay otros aspectos a considerar al momento de realizar la ecografía. Esta es nuestra hoja de ruta y para eso voy a hablar breves palabras acerca de qué es el cribado y cuál es el paradigma que debemos hablar al respecto, ¿ya? Y desde ese punto de vista he escuchado por ahí algunas cosas que me parecen que son sumamente importantes de rescatar. Una es que en Chile tenemos una salud súper buena desde el punto de vista perinatal y que para poder hacer otras cosas distintas o para poder mejorar nuestros indicadores necesitamos invertir harto para mejorarla aún más, ¿ya? Y lo otro que me parece que es re importante recalcar es que pese a todo, pese a que creemos que somos muy sabios o creemos que podemos inventar la pólvora, creo que no somos tan inteligentes como para inventar la pólvora, así que mejor copiemos la fórmula y tratemos de ver qué estrategias han sido útiles en otros lados y implementarlos en nuestra realidad local, ¿ya? Y desde ese punto de vista, alrededor del año 2002 salió esta película, a mi papi Daniel le encanta, que se trata más o menos de que hay un individuo hay una serie de individuos que tratan de buscar los crímenes antes de que se produzcan. Bueno, no les voy a spoilear la película, pero creo que es importante que sepan que es algo que se está buscando desde muchas áreas, no solo en las ciencias de la salud, tratar de buscar las cosas antes de que se produzcan. Y esto no nos hace ni brujos, ni visionarios, ni nada por el estilo, sino que tratar de buscar algoritmos que logren predecir las cosas antes de que sucedan, ¿ya? Y esto es el cribado, y para eso quiero recalcar que cuando hablamos del cribado estamos hablando de un paradigma. ¿Y qué son los paradigmas? Son cosas que nosotros creemos que son verdad hasta que sale una verdad que es más verdad que la anterior. Y que es normal y que es sano pasar de un paradigma en ciencias a otro paradigma. Y hoy en día nos estamos enfrentando a un nuevo paradigma, que es el paradigma de hacer cribado, de tratar de identificar las cosas antes de que sucedan, identificar a las mujeres que están en mayor riesgo de presentar alguna complicación. Y eso es el objetivo de esta clase, identificar cuáles son esas formas de identificar a las pacientes con más riesgo, ¿ya? Y para hablar de cribado necesitamos hablar de dos cosas antes. Una, en que el cribado se basa en promedios, no se basa en pacientes individuales. Nosotros vamos a usar un algoritmo para tratar de identificar que esta paciente tiene más riesgo, pero no nos hace el diagnóstico de la enfermedad, no nos hace decir que sí o sí vaya a tener la condición, sino que nos habla de una probabilidad que poblacionalmente a esa mujer embarazada
le produce más riesgo el tener estas condiciones, ¿ya? Pero no que necesariamente vaya a suceder. Y el segundo paradigma, la segunda parte o patita de este paradigma tiene que ver con los cuidados continuos en salud, que uno no se enferma de un rato para otro, sino que existen una serie de mecanismos prepatogénicos y patogénicos antes del horizonte clínico para poder llegar a una condición de riesgo y eventualmente una condición letal. Y para eso hay distintos niveles en los que podemos intervenir, ¿ya? Y esas son como las bases de hablar de cribado. Y estas son las formas en las que desde el 75 ya se está hablando de cómo se realiza cribado en salud. Quiero recalcar que tiene que ser un problema de salud importante, que tenga un marcado efecto en la calidad de vida o en la duración del tiempo de vida, y que la enfermedad tenga una etapa inicial asintomática prolongada, que se conozca su historia natural, que eventualmente se disponga de un tratamiento eficaz y aceptado por la población en caso de encontrar la enfermedad en este estadio inicial, que se disponga de una prueba de cribado rápida, segura, fácil de realizar, con alta sensibilidad y especificidad y alto valor predictivo positivo, que sea aceptado tanto por médicos o por pacientes. Por otro lado, que la prueba de cribado tenga una buena relación de costo-efectividad, y eso es algo fundamental. Y que la detección precoz de la enfermedad a través de esta prueba y que su tratamiento en el periodo asintomático sirva de algo, sirva para disminuir la morbilidad y la mortalidad global, o cada una de ellas por separado, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cribado se nos viene a la cabeza lo primero, que es el PAP, el realizar el PAP, tratar de pasar de este imaginario del precrimen, pasar al precáncer, porque cuando estamos haciendo el PAP, lo que estamos haciendo es buscar células que están antes del cáncer, para poder identificar a los pacientes que tienen más riesgo de tener cáncer y tratarlas. Y desde ese punto de vista se ha invertido desde muchos aspectos poblacionales, incluso publicitarios, para poder llegar a que logremos hacerle a la mayor cantidad de pacientes posible el PAP, para tratar de disminuir en esas pacientes que tienen alto riesgo de cáncer, para tratar de disminuir la probabilidad de cáncer. Entonces, teniendo esta idea en la cabeza de tratar de predecir el futuro, es que empezó la gente a decir, bueno, tratemos de pasar de las enfermedades que ya están establecidas y tratar de hacerles tratamiento cuando ya es demasiado tarde, cuando probablemente las complicaciones ya se han presentado, tratar de pasar de la urgencia de una crisis convulsiva en una paciente con eclampsia, pasar a la prevención, tratar de enfocar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra dinámica, nuestros esfuerzos en la primera parte del embarazo, donde nosotros sí podemos tener algunas estrategias que nos permitan identificar a las pacientes que tienen más riesgo de presentar una convulsión en el embarazo, por ejemplo, y a esa paciente darle un tratamiento para tratar de disminuir la probabilidad de que esa condición se presente. Eso es como lo que les quería contar a grandes rasgos del cribado. Obviamente hay mucho más que conversar, pero vamos a hablar acerca de la ecografía y cuál es el cribado en el primer trimestre. Así se ven las guaguitas entre las 11 y las 14 semanas. Así que creo que es bien bonito identificar que estos bebés se pueden ver de estas características. En general miden entre 45 y 84 milímetros cuando hacemos la ecografía, y ese es el momento ideal para realizar la ecografía entre las 11 y las 14 semanas. Y estos son los objetivos que nosotros nos planteamos. En primer lugar, viabilidad, confirmar edad gestacional, corionicidad en embarazo múltiple, anatomía de primer trimestre, cribado de cromosomopatías, cribado de preeclampsia, pretérmino y cribado de parto prematuro espontáneo. Y cada una de ellas voy a tratar de resumir brevemente, ¿ya? En primer lugar, estas son cifras nacionales. Como que siento que está un poquito difícil acceder a las cifras nacionales, pero igual logramos llegar a ellas, y estas son las últimas publicaciones al respecto. En abortos se calcula que alrededor de 1 de cada 10 mujeres embarazadas finalmente va a terminar en un aborto. Esto es en relación a los egresos hospitalarios, ¿ya? Pero si sabemos que de todos los embarazos que eventualmente tenemos una concepción, finalmente alrededor del 50% de los embarazos vamos a tener un niño en embarazo. ¿Y qué es lo que pasa entre medio? Bueno, hay hartas cosas, y vamos a tener una clase ya de aborto y vamos a poder revisar un poco más en detalle,
Pero es importante identificar ese 1 de cada 10 y por tanto es el momento para identificar si estamos en una localización intrauterina del embarazo y revisar si este embarazo tiene latidos. En segundo lugar, debemos verificar y confirmar la edad gestacional. ¿Y esto por qué? Porque siempre nos han dicho que la fecha de última regla tiene que ser segura y confiable para calcular la edad gestacional. Segura quiere decir que la señora efectivamente se acuerde de que esa es su fecha de última regla, y confiable tiene que ver con que los ciclos sean regulares, con quien esté usando anticonceptivos y una serie de otras características. ¿Cuál es el problema de esto? Que la fecha de última regla, pese a que es segura y hay más o menos un porcentaje importante de las mujeres que no se acuerdan de cuál es la fecha de su última regla, y cuando, independiente de eso, cuando se correlaciona la fecha que aporta la mujer con la ecografía, tenemos que alrededor del 40 hasta el 50% de las veces se cambia la edad gestacional. Y por eso tenemos un 50% de precisión con la fecha de última regla segura. Y cuando se habla de fecha de última regla confiable, tenemos que recordar que independiente de que los ciclos sean regulares, no todos siempre, exactamente los ciclos duran 28 días, no siempre la ovulación se produce, independiente de eso, no siempre justo en el día 14 se produce la ovulación, no es lo mismo el día en que se ovula, en el día en que se fertiliza. Existe una alta tasa de uso de anticonceptivos hoy en día en las mujeres, y también existen estos sangrados del primer trimestre que pueden confundir la fecha de última regla. Y por eso es sumamente importante que nos basemos en la ecografía para determinar la edad gestacional. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? La mejor forma de realizarlo es medir al bebé desde la coronilla hasta las nalgas. Esto se llama longitud cefalonalgas, y al momento de realizar la primera ecografía precisa debemos tener estos 3 elementos de acuerdo a la sociedad americana. Uno, que es determinar la edad gestacional y la fecha probable de parto según la biometría de ese momento. En segundo lugar, informar a la paciente que determinamos una edad gestacional. Y en tercer lugar, documentar en los registros médicos, y para eso es fundamental que la persona que realiza la ecografía documente la fecha de última regla o fecha de probable parto en el carnet de control de embarazo. Cambios posteriores sí se pueden realizar en raras circunstancias, y es por eso que es fundamental tomar fotitos cuando uno realiza la ecografía para ver que esto sea adecuado. Independiente de lo que les comentaba, la biometría igual tiene un rango de margen, y desde ese punto de vista podemos manejar cierto rango entre la fecha de última regla que aporta la señora y la biometría por ecografía. ¿Ya? Por ejemplo, si realizamos una ecografía entre las 9 y las 13 más 6 semanas, que es el momento en el que realizamos la ecografía de 11-14 semanas, nuestro rango es de 7 días. Si es que la biometría del embarazo es de 7 días discordante con la fecha de última regla, es mejor cambiar la fecha de última regla y poner algo que se llama furo operacional. ¿Ya? No vamos a entrar en detalles con respecto a los cambios de fecha de última regla, sobre todo más adelante. Yo creo que esto es una clase aparte con respecto a la edad gestacional dudosa. ¿Ya? Otro punto es identificar embarazos múltiples. ¿Ya? Tenemos embarazos muchas veces que son más de un embarazo cohabitando en un útero. ¿Ya? La mayoría de las veces que se produce un embarazo múltiple son 2 embarazos al mismo tiempo, pero existe un 1% de probabilidad de que sean 3 o más. ¿Ya? Estos embarazos múltiples, a su vez, que son los de A2, pueden ser producto de 2 fecundaciones que se producen simultáneamente en el útero, es decir, 2 óvulos con 2 espermatozoides que coincidentemente se fecundaron en el mismo momento, y estos se llaman dicigotos, y estos son alrededor del 70% de los embarazos múltiples. Por otro lado, alrededor de un 30% de los embarazos se produce por un embarazo en el que únicamente hay un óvulo y un espermatozoide que se fecundaron y que después se dividieron. Y estos embarazos se llaman embarazos monocigotos. El 100% de estos embarazos dicigotos va a llevar a un embarazo que tiene 2 placentas y 2 bolsas amnióticas, que eso se llama bicorial biamniótico. Y después, cuando el embarazo vaya creciendo con esta placenta y con esta placenta, cuando vayan ocupando cavidad uterina, se va a formar esta zona así, como una Y. Ya vamos a ver por qué es importante. Pero además,
de este 100% de los dicigotos, alrededor de un 25% de los embarazos monocigotos se divide antes del día cuarto, y estos igual producen embarazos bicoriales biamnióticos. Por otro lado, cuando tenemos estos embarazos monocigotos, la gran mayoría se divide entre los 4 y los 8 días, el 70%, y estos forman una sola placenta, pero tienen cada uno de ellos una bolsa amniótica. Entonces son un embarazo monocorial, coriales de placenta, biamniótico, 2 sacos amnióticos. También si se van dividiendo un poco después, entre el día 9 y el día 12, que es un porcentaje pequeño de estos embarazos, tenemos esta condición que se llama embarazo monocorial monoamniótico, en el que tenemos una sola placenta y una sola bolsa amniótica. Y si el embarazo se divide aún más allá, más allá del día 12, se producen estos gemelos que son siameses o pagos, que son menos de un 1% de estos embarazos monocigotos. ¿Ya? Entonces, acuérdense que acá se ve como una Y y acá no se ve ese Y. Y esto es, en suma, alrededor de 1 de cada 5 embarazos comparte la placenta. ¿Y por qué es importante? Porque los embarazos que comparten la placenta tienen muy alta probabilidad de presentar algunas de estas complicaciones acá descritas, o una mayor probabilidad de presentarlas. Por ejemplo, es 5 veces más probable que presenten un aborto. Existe 1,5 veces más probabilidad de que presenten una restricción de crecimiento fetal. Existe el doble de probabilidad de que se produzca un parto prematuro antes de las 32 semanas. Y esto es bien importante, porque en general, miren estas cifras del Instituto Nacional de Estadística, cómo va aumentando la tasa de embarazos gemelares en Chile. Y esto está en relación a dos cosas. Tiene que ver con las técnicas de fertilización asistida que se están utilizando hoy en día, y tiene que ver con que a mayor edad de la mujer que se embaraza, más probable es que tenga un embarazo gemelar. Entonces las mujeres se están embarazando más tardíamente también. Entonces, en Estados Unidos hay cifras que hablan de cercanas al 3%. Yo creo que nosotros estamos siguiendo esa tendencia a lo largo del tiempo. Entonces, ¿se acuerdan que les recordaba que esto era como una Y en el embarazo bicorial? Y eso se ve con un signo acá, ¿ya? Que se llama signo de lambda. ¿Ya? Eso es una lambda para los que no se acuerdan de las letras griegas. Eso es una lambda, y esto es una T. ¿Por qué? Porque acá hay una membrana amniótica, pero llega directamente al lecho placentario. Entonces, estos signos ecográficos con un valor cercano al 100% antes de las 15 semanas, cuando vemos este signo de lambda, podemos hablar con casi certeza que se trata de un embarazo bicorial biamniótico, y al revés, cuando vemos este signo que se llama signo de la T, podemos hablar casi con certeza que se trata de un embarazo monocorial biamniótico. ¿Ya? Otro punto importante de la ecografía de 11-14 semanas es el cribado de la mortalidad perinatal. Y desde ese punto de vista hablamos de las cromosomopatías y las malformaciones, que son una de las principales causas de mortalidad perinatal en Chile y en el mundo. Nosotros cuando hacemos una ecografía en el primer trimestre de embarazo tratamos de identificar además alteraciones en las estructuras, alteraciones ultrasonográficas que nos hagan identificar malformaciones. ¿Ya? Por ejemplo, hay malformaciones en las que no se forma la bóveda craneana, y esas son identificables la gran mayoría de las veces ya a las 11-14 semanas. ¿Ya? Pero si vemos una serie de condiciones, por ejemplo, este es un análisis de subgrupo de las malformaciones que están dentro de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, logramos una detección cercana al 43% en esta serie de Santiago de Chile y también en las series internacionales. Así que desde ese punto de vista, ya a las 11-14 semanas podemos darle opciones a este grupo de pacientes si es que la mujer así lo decide. Luego, con respecto a las cromosomopatías, sabemos que la trisomía 21 es la cromosomopatía más frecuente, y desde hace mucho tiempo se está hablando que desde los 35 años en adelante existe un aumento de riesgo de presentar una trisomía 21. Cuando una mujer se embaraza a los 35 años, aumenta el riesgo. Eso viene de estudios poblacionales en Inglaterra y nació en los años 70, donde el 5% de las mujeres se embarazaba después de los 35 años.
y con este 5% de falsos positivos se lograba una detección del 30% de las trisomías 21. Pero si ustedes se fijan en este gráfico, vemos que esto es un continuo, es lineal, no existe un punto de quiebre, que de aquí para arriba tengamos más riesgo y de aquí para abajo no tengamos riesgo. Sí sabemos que el principal factor de riesgo para presentar una trisomía 21 es la edad de la mujer, pero eso no quiere decir que si una mujer tiene 20 años no tiene riesgo de presentar una trisomía 21. En Chile, estos son datos de un grupo internacional latinoamericano bien interesante. Ellos identificaron que la tasa de embarazos de más de 35 años es la más alta de Latinoamérica y que concentran la mayor probabilidad, en Chile se concentra la mayor probabilidad de presentar trisomía 21. Entonces, en nuestro país, además, es bien importante esta situación. Y si vemos este gráfico de acá del Instituto Nacional de Estadística, vemos que alrededor del 20% de las mujeres hoy en día, a diferencia de Inglaterra de los años 70, se embaraza con más de 35 años. Y si se realizan algunos cálculos, se puede calcular que alrededor del 50% de las trisomías 21 se concentra en este grupo de más de 35 años. Es decir, independiente de todo, sigue siendo un factor de riesgo importante. Pero hacer exámenes invasivos o ofrecerle procedimientos al 20% de la población puede resultar un poco perjudicial. Y desde ese punto de vista, entonces, es bien importante conocer que mientras más alta es la edad de la mujer, más probable es que tengamos una alteración de los cromosomas, pero que tenemos esta forma de identificar los test en el que tenemos un riesgo basal, y este riesgo basal lo interpretamos en el contexto de una prueba de cribado y tenemos una probabilidad después del test. Si es que este test nos sale negativo, nos disminuye la probabilidad post-test de tener esta condición. Y si nosotros tenemos un examen positivo que nos aumenta el riesgo basal, vamos a tener una mucho mayor probabilidad post-test que la que teníamos antes del test. Y esta es la forma en la que se propone realizar cribado de cromosomopatías hoy en día. Y desde ese punto de vista tenemos que la presencia del grosor de la nuca en la ecografía de las 11-14 semanas, algo que se llama translucidez o translucencia nucal, ya se describe desde hace varias décadas como que los bebés que tienen síndrome de Down tienen un grosor de la nuca un poco mayor. Entonces, esto combinado con la edad de la mujer nos va a permitir aumentar o disminuir la probabilidad de presentar un síndrome de Down en este embarazo. Si tomamos la translucencia o la translucidez nucal como valor único, podemos identificar que, por ejemplo, cuando el grosor de la nuca es de más de 3,5 milímetros o de 3,5 hasta 4,4 milímetros, el 20% de esos bebés va a tener una anomalía cromosómica, ¿ya? Pero el 80% va a ser euploide. Estos son datos sin tomar en cuenta la edad de la mujer. De los otros 80% que son euploides, este grosor de la nuca igual se asocia a una probabilidad relativamente alta de presentar una muerte fetal, independiente de que el cariotipo esté normal, o de presentar una anomalía fetal mayor, como por ejemplo una alteración en la formación del corazón. Entonces, tenemos un 80% que es euploide, pero alrededor de un 10% que igual va a tener alguna otra complicación. Y vamos a tener un 70% de probabilidad de tener un recién nacido sano. Entonces, el grosor de la nuca puede sonar muy atractivo, pero si está por sobre el percentil 99, es decir, alterado, igual tenemos un 70% de probabilidad de tener un bebé sano en casa, independiente de todo. Entonces, estos son solo marcadores, son solo pistas para tratar de identificar a las pacientes que tienen más riesgo de presentar alguna complicación, y es por eso que hay que ofrecerles seguimiento y eventualmente algunos exámenes complementarios. Y dentro de los exámenes complementarios que podemos ofrecerle, por ejemplo, es en esta misma instancia de ecografía, además de visualizar el grosor de la nuca, identificar algunos otros marcadores, como por ejemplo la presencia del hueso nasal, la morfología del flujo del ductus venoso o la presencia de una regurgitación o reflujo tricuspidio significativo. ¿Y estos para qué nos sirven? Para tratar de
disminuir los falsos positivos, es decir, teniendo una misma sensibilidad, disminuimos la cantidad de pacientes a las que le decimos que este examen está alterado y por lo tanto tenemos que ofrecerle algún estudio invasivo. Y esto es un resumen de cómo se realiza cribado hoy por hoy. Si tomamos la edad de la mujer, en los años 70 teníamos al 5% de la población, hoy en día tenemos al 20% de la población, y logramos detectar entre el 30 al 50% de los casos de trisomía 21. Hay algunas formas en las que se realizan exámenes de sangre en el segundo trimestre, que no vienen al caso porque esta es una clase de ecografía. Hay algo que se llama triple test, en el que combinamos la edad de la mujer más marcadores ecográficos, que son la ATN y la frecuencia cardíaca fetal, más algunos exámenes de sangre. Y estos logran una tasa de falsos positivos de alrededor de un 5%, y hasta un 3% en algunas publicaciones, logrando detectar a la inmensa mayoría de las trisomías 21, pero no a todas, al 90%. Ahora, si a estas pacientes le agregamos estos marcadores ecográficos adicionales que les mostré en la diapositiva de los videos, logramos detectar un poquitito más, pero más importante que eso, logramos disminuir la proporción de pacientes a las que les ofrecemos estudios invasivos. Ahora, si hacemos un examen de sangre que se llama ADN libre fetal en sangre materna, tenemos más del 99% de la población de casos de trisomía 21 detectados y menos del 0,1% que le decimos que tiene riesgo elevado. Esto tendríamos que discutirlo en alguna otra clase porque tiene algunas condiciones asociadas para llegar a estos números. Ya hablamos de estas complicaciones desde el punto de vista de la morbimortalidad perinatal. Me gustaría que habláramos ahora de preeclampsia. Desde ese punto de vista, les quiero insistir y señalar que la preeclampsia es una condición sumamente grave en algunas situaciones y que los trastornos hipertensivos son la segunda causa hoy en día de muerte materna en nuestro país. Y por eso es sumamente importante tratar de identificar algunas formas de hacer prevención. ¿Y por qué? Porque tenemos complicaciones. El tener la presión alta no es un tema de por sí, sino que la principal, lo que nos asusta son las complicaciones asociadas de esta presión alta, ¿ya? Tenemos complicaciones maternas y fetales. Dentro de las complicaciones maternas, las convulsiones que les comentaba al principio de la clase, el edema cerebral, hemorragia cerebral, accidentes vasculares encefálicos, complicaciones hepáticas como la falla hepática, ruptura hepática, hematoma subcapsular, alteraciones sanguíneas como la coagulación intravascular diseminada o el síndrome de HELP, fallas renales, edemas agudos pulmonares. Y una de las cosas que más nos preocupa desde el punto de vista fetal es el parto prematuro, porque hasta donde sabemos la única forma de tratar la preeclampsia es sacando la placenta, y por lo tanto, si la preeclampsia se presenta de forma precoz, vamos a tener que hacer nacer a un bebé de forma prematura para tratar de evitarnos estas complicaciones. Entonces, sabemos que de todas maneras la mayoría de las pacientes que tienen preeclampsia en Chile y en el mundo tienen una preeclampsia después de las 37 semanas, y desde ese punto de vista es válido que a estas pacientes se les interrumpa el embarazo, es decir, que saquemos la placenta, hagamos nacer al bebé y así nos disminuimos la probabilidad de complicaciones, pero alrededor de el 0,8% de las mujeres va a presentar una condición que es la preeclampsia pretérmino. Y como les comentaba, la única opción terapéutica disponible es la interrupción del embarazo. Y desde ese punto de vista, hay veces en que nosotros, para tratar de ganar mayor edad gestacional, sobre todo en estas que son las preeclampsias precoces, porque sabemos que el parto prematuro tiene complicaciones para este bebé, entonces vamos a tratar de estirar el chicle para tratar de ganar más tiempo de embarazo, pero asumiendo riesgos desde el punto de vista materno. ¿Y por qué entonces nos vamos a concentrar en las preeclampsias pretérmino, estas de menos de 37 semanas? Porque además de todo, en este intento de estirar el chicle, y además porque en general se presentan al momento de presentación son más graves, tenemos que tienen una mortalidad hasta 20 veces mayor. Y una de cada 3 mujeres en estas condiciones necesita cuidados intensivos, imagínense. Y tenemos obviamente el tema de la prematuridad. Y este tema de la prematuridad aumenta la morbimortalidad perinatal. Entonces,
como nos estamos concentrando en las preeclampsias que tienen menos de 37 semanas, vamos a tratar de identificar de alguna forma a las pacientes que tienen más riesgo de presentar esta condición. Y desde ese punto de vista, a los británicos se les ocurrió hacer un modelo matemático predictor en el que se combinan los antecedentes de la mujer, la presión arterial media, laboratorios, exámenes de sangre y una parte de la ecografía que es medir el Doppler de las arterias uterinas. Y todo esto combinarlo para ponerle un número o una probabilidad a esa mujer. Decirle, esta mujer tiene un riesgo mayor de presentar preeclampsia o esta mujer tiene bajo riesgo de presentar preeclampsia. Y esto se basa en un modelo que se llama modelo por competencias, ¿ya? En el que el embarazo, en la finalización del embarazo, es decir, el parto, compite con la probabilidad de presentar preeclampsia. Y eso fue inventado por la gente de la Fundación de Medicina Fetal de Londres, en el que teóricamente un matemático calculó que si los embarazos llegasen a las 55 semanas, la mayoría de las pacientes podría llegar a presentar preeclampsia. Algo ridículo desde el punto de vista clínico, porque el embarazo normalmente dura entre 37 y 42. Entonces hablar de 55 semanas es ridículo. Pero este modelo matemático nos permite identificar que existen algunas pacientes que tienen en esta campana de Gauss alrededor de un 1%, por ejemplo, de probabilidad de presentar preeclampsia de menos de 34 semanas. Entonces, la suma de factores de riesgo nos hace que esta curva, si es que están ausentes los factores de riesgo, se mueva en este sentido, y la presencia de factores de riesgo, que la curva se mueva en este sentido. Y nos dice, por ejemplo, si tenemos una mujer con edad relativamente avanzada, que tiene el antecedente de preeclampsia previa, que tiene un sobrepeso, que el embarazo fue producto de fertilización in vitro, que tiene hipertensión arterial crónica u otros factores, esta curva se desplaza hacia allá. Entonces, en este gráfico vemos que tenemos una mayor probabilidad, incluso en este ejemplo un 30% de probabilidad de tener una preeclampsia con esta edad gestacional de menos de 34 semanas. Entonces, la gracia es que tenemos esta forma de identificar a las pacientes que tienen más riesgo en este embarazo en particular, y esta combinación de factores nos permite identificar alrededor del 75% de las mujeres que van a tener preeclampsia antes de las 37 semanas. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que a estas pacientes que tienen este riesgo elevado, que se define como riesgo combinado mayor a 1 en 100, según este algoritmo, con este tiempo de embarazo, le podemos dar aspirina, ácido acetilsalicílico. En este trabajo que se llama ASPRE se utilizó esta dosis de 150 miligramos al día, y en estas pacientes se logró reducir la probabilidad de presentar preeclampsia en un 62% antes de las 37 semanas y en un 82% antes de las 34 semanas. O sea, números muy significativos y muy importantes. Y desde ese punto de vista, yo creo que es sumamente importante que logremos implementar este tipo de estrategias para lograr disminuir la probabilidad de preeclampsia. Es más, el Ministerio de Salud nos promueve que hagamos este tipo de cosas. El 2018 ellos publicaron una actualización de la guía de parto prematuro de acuerdo a una nueva fórmula, y en el que ellos recomiendan que en embarazadas menores de 16 semanas de edad gestacional con aumento del riesgo de parto prematuro por indicación médica, por ejemplo, con alta probabilidad de presentar preeclampsia, el Ministerio de Salud recomienda utilizar aspirina en dosis entre 100 y 150 miligramos por sobre no utilizarla. Y la definición de aumento de riesgo está dado por antecedentes clínicos, por parámetros biofísicos como el Doppler de las arterias uterinas y la presión arterial media, y factores bioquímicos. Es decir, esto ya está avalado por el Ministerio de Salud para que tratemos de disminuir la probabilidad de un parto prematuro iatrogénico o por indicación médica, con un grado de recomendación fuerte y una certeza de la evidencia moderada. Entonces yo les comentaba que me parecía re importante que nosotros pudiéramos implementarlo a nivel local. ¿Y por qué? Porque estos son los trabajos que a mí más me encanta citar, que son, este trabajo es recién salido del horno, es del British Journal, en el que ellos utilizaban una estrategia para realizar cribado de preeclampsia,
y después que salió esta publicación y después de conversarlo con su equipo, empezaron a implementar la estrategia de la Fetal Medicine Foundation. Y lograron ellos disminuir la probabilidad de presentar una preeclampsia antes de las 37 semanas en un 80%. Bueno, yo creo que estos números quizás están un poco más elevados y hay algunas cosas que se pueden discutir, pero si tomamos estos números de acá, en comparación con estos números de acá, igual es una disminución significativa. Si quieren obtener más información, pueden visitar el trabajo, un video resumen del trabajo con el siguiente código QR. O pueden identificar este trabajo. Ya hablamos de preeclampsia. Para finalizar primer trimestre, me gustaría hablar de cribado de parto prematuro espontáneo, que no es algo precisamente de la ecografía, ¿ya? Pero les quiero recordar que cuando hablamos de sobrevida neonatal, tenemos sobrevida descrita en general desde las 24 semanas y hasta las 28 semanas por cada semana de edad gestacional que se gane, es decir, la sobrevida neonatal aumenta un 2% por cada día que se gane. Y desde las 28 a las 32 semanas, por cada día que se gane dentro del útero, logramos disminuir un 1% de probabilidad. Y eso es similar en relación a la sobrevida libre de enfermedad. Y la muerte neonatal sigue un gráfico más o menos similar. Es decir, que mientras menor edad gestacional tengamos, más probable es que tengamos una muerte neonatal. Y desde ese punto de vista, los partos que más nos producen dolores de cabeza son los partos antes de 34 semanas. Y esos partos de menos de 34 semanas, 2 de cada 3 se producen de forma espontánea y 1 de cada 3 se producen de forma iatrogénica, por cosas, por ejemplo, la preeclampsia que les comentaba anteriormente. De esos 2/3 que son de forma espontánea, alrededor del 15% se produce en pacientes que tienen el antecedente de parto prematuro anteriormente, ¿ya? Sabemos que el antecedente de parto prematuro es la principal factor de riesgo para presentar un parto prematuro en el embarazo anterior, en el próximo embarazo, perdón. Sin embargo, esto logra identificar solo al 3% de la población embarazada. Pero este 3% de la población embarazada se logra beneficiar del uso de progesterona. El uso de progesterona durante el embarazo para estas pacientes logra reducir la mortalidad perinatal en un 50%. O sea, a la mitad logramos reducir la mortalidad perinatal. Y logramos 3/4 de reducción de ingreso a UCI neonatal de estos futuros recién nacidos. Entonces, desde ese punto de vista es fundamental que en este momento de cribado en el que nosotros estamos haciendo una ecografía, también le preguntemos a la mujer si tiene el antecedente de un parto prematuro antes de las 35 semanas, porque es el momento para hacer la derivación para realizar esto, que es el uso de progesterona, ¿ya? Y esto no lo dice solo la evidencia, también lo dice el Ministerio de Salud, con una recomendación fuerte y una certeza de evidencia alta, que en mujeres con historia de parto prematuro idiopático menor de 34 semanas de edad gestacional, el Ministerio de Salud recomienda usar progesterona desde las 16 semanas por sobre no utilizarla. Así que es fundamental que este sea el momento para identificar a las pacientes que tienen más riesgo de presentar parto prematuro, que son las mujeres que tienen el antecedente de parto prematuro previamente. Bien, me gustaría hacer un break de alrededor de 5 minutos para que estiremos las piernas un poquito y seguimos con el segundo y tercer trimestre. ¿Les parece? Sí. Súper. Sí. Así que volvemos a las 16:50. Ya, entonces, sigamos. Vamos a pasar a la ecografía entre las 20 y las 24 semanas de gestación. Ahí está uno, ve a las 20-24 semanas. Está moviendo la boca, el perfil. Bueno, los objetivos del cribado en el segundo trimestre son evaluar la anatomía, medir el cuello del útero en población sin factores de riesgo y realizar un Doppler de las arterias uterinas. Y esto se realiza entre las 20 y las 24 semanas, el mejor momento, en mi opinión, para que la combinación de estas tres cosas tenga un mejor rendimiento es a las 23 semanas.
Además de eso, podemos ver como patita adicional el tema del crecimiento líquido amniótico y localización placentaria, pero es poco probable que nos marque alguna conducta, a menos de que esté severamente alterada alguna de estas condiciones, pero la mayoría de las veces, como instancia de cribado, este es el momento para estas tres cosas. Desde el punto de vista de anatomía, no les voy a explicar cómo se realiza una anatomía de segundo trimestre, pero sí es importante recalcar que alrededor del 60% de las mujeres que tienen durante su embarazo, que sus fetos son portadores de una anomalía congénita estructural, somos nosotros los ecografistas capaces de diagnosticarla. Ya las series internacionales son de alrededor de un 60%, estas series del 2007, que son 2 de cada 3, espero que a estas alturas del partido los que hacemos ecografía estemos con una sensibilidad un poco mejor también. Se han mejorado los equipos y se ha mejorado la capacidad técnica de las personas que realizan ecografía. El llegar a este tema del diagnóstico de las alteraciones de la anatomía nos permite una serie de cosas, dentro de ellas la aceptación psicológica familiar, que es un tema no menor. Hay veces en que vivir el duelo de una forma distinta, duelo no necesariamente con que el bebé o el recién nacido vaya a morir, sino que con que recibamos una mala noticia, o lo que nosotros interpretamos como una mala noticia, es importante vivir el proceso antes de estar frente al recién nacido. Hay algunas condiciones que están dentro del apunte que tienen acceso a terapia fetal, hay modificaciones de la conducta obstétrica, vía de parto, por ejemplo, o nacimiento en lugares apropiados, parto para manejo neonatal se refiere eso. ¿Ya? Y ahora que tenemos una disposición legal al respecto, podemos ofrecerle a la paciente, si es que ella sí lo desea y si es que se reúnen ciertas condiciones, una eventual interrupción voluntaria del embarazo. ¿Ya? Entonces, hace un ratito estábamos hablando del parto prematuro espontáneo, que es 2/3 de los partos de antes de 34 semanas, y decíamos que solamente el 3% de la población se podía beneficiar del antecedente de un parto pretérmino anterior. Y teníamos al 97% de la población que no tenía este antecedente. Y a estas pacientes, ¿podemos hacer algo para tratar de disminuir la probabilidad de parto prematuro espontáneo? Y la respuesta, como se imaginarán, es sí. Midiendo el cuello del útero por vía vaginal entre las 20 y las 24 semanas, logramos una sensibilidad de 2 de cada 3 pacientes que van a tener un parto antes de las 34 semanas, con una tasa de falsos positivos de un 10%. Y esta es una medición del cuello del útero. Acá están las partes fetales, acá está la vejiga, y esto es una vía transvaginal, esto es una ecografía endocavitaria por vía vaginal, en la que vemos un cuello del útero corto. Esta es la zona de la mucosa endocervical, que es lo que se mide, y este es un cuello del útero que está más corto de lo habitual, y esto es algo que se llama embudo, ¿ya? Que se está entreabriendo desde adentro del cuello del útero. Entonces, un cuello del útero corto nos ayuda a identificar a las pacientes que tienen más riesgo de parto prematuro entre las 20 y las 24 semanas. Y no solo nos ayuda a identificar, sino que en estas pacientes a las que les medimos el cuello del útero y ese cuello del útero mide menos de 25 milímetros, nosotros tenemos una opción terapéutica. Y es usar esa misma progesterona que les comentaba hace un rato. La progesterona ayuda a reducir 1 de cada 3 partos prematuros de menos de 34 semanas. Así que son números bien importantes. Y como les decía, es importante tratar de disminuir los partos, sobre todo los prematuros, mientras más prematuros sean, es decir, mientras menos edad gestacional tengan. Entonces, este es el análisis que se realiza, que hay una reducción significativa de los partos en este rango de edad gestacional. Entonces es importante que la ecografía entre las 20 y las 24 semanas tenga medición del cuello del útero para poder identificar a las pacientes que son subsidiarias de este tratamiento. Y un estudio como el que les mostraba, que hubo alguien que le creyó a estos estudios y hicieron un programa poblacional y compararon las cohortes antes y después. Y cuando se introdujo un programa de medición de longitud cervical entre las 18 y las 24 semanas, se logró una reducción del 18% de las tasas de partos prematuros de menos de 37 semanas y de un 36% de los prematuros de menos de 34 y de menos de 32 semanas. Y esta reducción fue dada por los partos prematuros espontáneos. Entonces eso quiere decir que esto es extrapolable a otras poblaciones, no solo a
a la realización de ensayos clínicos, sino que cuando se implementa en la población sirve. Lo mismo que el dato que les mostraba de la preeclampsia, de la reducción de preeclampsia. Cuando se introduce este programa en una población, igual sirve. Tanto así que el Ministerio de Salud nos dice, háganlo, ¿ya? En esto mismo que les comentaba de prevención de parto prematuro del MinSal del 2017, con un grado de recomendación fuerte y una certeza de evidencia moderada, tenemos que las mujeres que tienen entre 20 y 24 más 6 semanas y el cuello del útero mide menos de 25 milímetros medido por la ecografía, el Ministerio de Salud recomienda usar progesterona por sobre no utilizarla. Y acá hay un tema con respecto a al realizar la ecografía por vía vaginal para medir el cuello del útero. Acá la recomendación es condicional con un grado de certeza baja en el que se sugiere realizar la cervicometría. Y eso es un tema que es un poco difícil de abordar para este nivel, pero tiene que ver con que tenemos una sensibilidad no tan buena y desde ese punto de vista hay un grupo de pacientes que, independiente de que tengan el cuello del útero largo, más allá de 25, igual van a tener un parto prematuro y que poblacionalmente, por lo tanto, no se justificaría tanto. Pero sí, las pacientes sí se benefician de que si les damos progesterona y tienen el cuello del útero corto, vamos a tener una reducción de probabilidad de riesgo, así que desde ese punto de vista esto tiene que ser tomado como un conjunto y la medición del cuello del útero para poder identificar a las pacientes que se benefician de progesterona. Eso con respecto a medición del cuello del útero. Luego vamos al Doppler de las arterias uterinas de segundo trimestre, que es bastante similar al Doppler de las arterias uterinas de primer trimestre que les mostraba en un cuadradito chiquitito dentro de la ecografía de 11-14 semanas. La gracia de este examen es que por sí solo, no necesariamente combinándolo con otros factores como los que les mencionaba de los exámenes de sangre o de la presión arterial media, sino que por sí solo, si seleccionamos al 5% de la población que tiene el Doppler de las arterias uterinas más alterado, logramos seleccionar al 85%, por ejemplo, de las pacientes que van a tener una preeclampsia precoz asociada a una restricción de crecimiento fetal. ¿Ya? O sea, vamos a identificar igual al 80% de las mujeres que va a tener preeclampsia temprana. O sea, son números bastante importantes. La diferencia está en que esto nos va a servir solamente para realizar un seguimiento, porque no hay ninguna terapia que haya demostrado hasta ahora lograr una disminución del riesgo. Ahora, cuando hacemos un cribado de parto prematuro iatrogénico mediante el Doppler de las arterias uterinas, tenemos que tener claro una cosa que es bien importante. Solo una de cada 5 mujeres que nosotros les decimos que tiene el Doppler de las arterias uterinas por sobre el percentil 95, es decir, alterado, va a desarrollar alguna de estas enfermedades de acá. O sea, 4 de cada 5 van a tener un seguimiento adicional del embarazo, pero no van a presentar enfermedad. ¿Ya? Eso con respecto a la ecografía de segundo trimestre, en breve. Ahora vamos a hablar un poco de la ecografía de tercer trimestre. La ecografía de tercer trimestre en general se propone realización universal. Hay dos grandes tendencias, una que dice que hay que hacerla entre las 32-34 semanas, otra tendencia que dice que hay que hacerla entre las 36 y las 37. Yo estoy convencido de que hoy por hoy hay que hacer estas dos ecografías, a las 32-34 y 36-37 semanas. Si es que tenemos además algún factor de riesgo, como las comorbilidades que les comentaba, diabetes, hipertensión o algunas otras cosas, según los factores de riesgo hay que hacer otras ecografías en el tercer trimestre. ¿Cuáles son los objetivos de esta ecografía? Evaluar cómo va creciendo este bebé, evaluar la cantidad de líquido amniótico, ver dónde está localizada la placenta y en algunos casos seleccionados realizar un Doppler fetal. Con respecto al crecimiento fetal, sabemos que la definición de restricción de crecimiento fetal es una falla para alcanzar el potencial genético de crecimiento. Y esta falla para alcanzar el potencial genético de crecimiento es porque no le están llegando los suficientes nutrientes a este feto, y esto se llama insuficiencia placentaria. Y esto se asocia a que el bebé pueda fallecer adentro del útero o a que tenga una asfixia perinatal, a que tenga un desarrollo neurológico anormal, que por tanto tenga malos resultados perinatales, y tiene también asociación a programación metabólica a largo plazo y alteraciones y disfunciones cardiovasculares a futuro, que lo llevan a tener mayor probabilidad
de, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares a temprana edad, ¿ya? En algo que se llama programación metabólica. Ahora bien, ¿cómo definimos el tema del potencial genético de crecimiento? Y eso es algo súper difícil de realizar, ¿ya? No tenemos una forma de identificar hasta ahora cuál es el potencial genético de crecimiento de ese bebé. Por lo tanto, tenemos que hacer algo poblacional, identificar a los fetos que poblacionalmente tienen de alguna forma un factor que nos hace pensar que no están creciendo de forma adecuada. Y este es el gráfico que se utiliza hasta ahora, con algunos pros y algunos contras. Esta es una curva de peso neonatal, es decir, después de que nació el bebé. Y este es el percentil 90 para determinada edad gestacional. Esto es como se hace en pediatrías, es muy parecido. Determinada edad gestacional tiene determinado percentil, y los que están por sobre el percentil 90 se denominan grandes para la edad gestacional. Los que están por debajo del percentil 10 se denominan pequeños para la edad gestacional, y los que están al medio, entre el percentil 10 y el percentil 90, se llaman adecuados para la edad gestacional. No vamos a lograr identificar cómo está creciendo este feto en particular, sino que lo vamos a comparar con una población que nace a distinta edad gestacional. Y eso es una limitante que tenemos para hacer el diagnóstico de restricción de crecimiento fetal, porque a lo que nosotros nos gustaría hacer es identificar a los fetos que se están quedando pequeños porque no están creciendo. Es decir, que iban por esa curva y se empiezan a quedar ralentecidos su crecimiento. Pero, ¿por qué usamos el percentil 10 de crecimiento fetal para identificar a los fetos pequeños? Porque estos son números súper antiguos, pero si es que son chilenos, y por eso me gusta traerlo a colación, si es que nosotros vemos los fetos por debajo del percentil 10, son los que concentran más mortalidad perinatal, ¿ya? Y mientras más pequeños son, más probable es que tengamos un resultado adverso. Y es por eso que se toma el percentil 10 como de diagnóstico operativo de restricción de crecimiento fetal. Y ese es el principal objetivo de que nosotros hagamos ecografías de crecimiento, que lográsemos identificar a las pacientes que tienen esta insuficiencia placentaria, ¿ya? Pero también sabemos que de aquí para acá es grande, de aquí para acá es pequeño y de acá es normal. Pero la falla para alcanzar el potencial genético de crecimiento puede estar en cualquiera de los percentiles. Y también sabemos que los fetos que están por debajo del percentil 10, 2 de cada 3 son sanos y no tienen ningún problema de crecimiento, solo que son más pequeños porque hay gente que es más orejona, gente que tiene los huesos más largos, gente que es más alta y guaguas que son más chicas. Desde ese punto de vista es parte de la normalidad, porque esto es una curva de normalidad. Y además de estas insuficiencias placentarias, nosotros nos podemos identificar alteraciones en los cromosomas, infecciones, o que estemos calculando mal la edad gestacional y que en el fondo tenga menos edad gestacional y por eso es más chico, porque lo estamos comparando con un estándar que no es el adecuado. Y como les comentaba, este tema de la insuficiencia placentaria puede estar en cualquiera de los percentiles. Y ese es un desafío bien importante a conseguir. Pero independiente de lo que les estoy comentando, por ahora seguimos identificando la insuficiencia placentaria a través de un percentil de crecimiento menor al 10. Y cuando tenemos falla para alcanzar el potencial genético de crecimiento y los bebés no están creciendo de forma adecuada, tenemos que preguntarnos, poner en una balanza por qué continuar y por qué hacer nacer a los bebés. Y la razón de por qué continuar es que la mayoría de estos fetos, como les comentaba, 2 de cada 3, son fetos sanos que no tienen ningún problema. Y también porque mientras más edad gestacional nazca este bebé, como les mostraba en una de las diapositivas anteriores, tenemos mejores resultados perinatales. Entonces tenemos que poner en una balanza si la prematuridad es más importante o la hipoxia es más importante. Y por otro lado, tenemos que preguntarnos por qué hacer nacer a estos bebés. Y es porque la hipoxia fetal gatilla cambios en la homeostasis fetal que pueden repercutir en complicaciones neonatales. Tenemos un riesgo que es cada vez mayor de óbito fetal y mientras más edad gestacional se gana, menor es la ganancia con respecto al pronóstico perinatal. Es decir, no es lo mismo ganar una semana entre las 25 y las 26 semanas que ganar esa misma 7 días, pero entre las 36 y las 37 semanas. Es menor la ganancia desde el punto de vista del pronóstico perinatal. Entonces,
¿Cómo logramos identificar esta balanza? Es a través de aumentar la especificidad, y para eso ustedes van a tener una clase aparte que es en relación a la restricción de crecimiento fetal. Con respecto a la evaluación del líquido amniótico, que es la segunda cosa que se evalúa en la ecografía de tercer trimestre, acá les dejo una lista de distintas formas en las que se puede realizar el diagnóstico de oligoamnios. Hay algunos que tienen que ver con, la mayoría con ecografía. Estos son los gold estándar, que son procedimientos invasivos y que por lo tanto tienen riesgo, así que no se realizan más. Se realizaron en su momento como investigación, pero hoy en día se realiza con ecografía, y hay distintas formas de hacer diagnóstico. Y desde ese punto de vista, una frase que a mí me gusta bastante es que cuando hay muchas respuestas a una sola pregunta, es porque ninguna de las respuestas es satisfactoria para todas las personas. Es decir, que de alguna forma no hay nadie que haya logrado convencer a todo el mundo que una de las formas es el estándar, es el ideal para hacer la evaluación del líquido amniótico, ¿ya? Sin embargo, lo que acabo de decir, cuando nosotros hacemos una comparación entre las dos técnicas más importantes, que es la medición del índice del líquido amniótico versus la medición de un único bolsillo vertical máximo, el primero, el índice de líquido amniótico, detecta más casos de oligoamnios, es decir, aumenta la probabilidad de hacerte el diagnóstico de oligoamnios, lo que te lleva a tomar conductas sin mejorar los resultados perinatales. Es decir, sacas más guaguas porque le hiciste más el diagnóstico de oligoamnios y entonces pensabas que de alguna forma no lo estaba pasando tan bien, porque ese es el tema del líquido amniótico. Nosotros lo medimos para hacer el diagnóstico de oligoamnios, que es disminución del líquido amniótico. ¿Por qué puede estar disminuido el líquido amniótico? Porque el bebé no está orinando de forma adecuada, es decir, no le está llegando sangre de forma adecuada a los riñones, es decir, no le está llegando sangre al bebé. Entonces, de alguna forma, es una evaluación indirecta del bienestar fetal. Entonces, cuando hacemos índice de líquido amniótico versus bolsillo vertical máximo, tomamos más conducta de líquido amniótico, pero los resultados perinatales son similares. Entonces, ¿para qué vamos a hacer cosas de más si los resultados son iguales? La interpretación es, usemos el bolsillo vertical máximo, en el que tenemos resultados perinatales iguales, pero no hacemos intervenciones de más. No sé si me explico bien. Con respecto al tema de la localización placentaria, y esto quiero ser muy majadero con este tema, el momento para hacer el diagnóstico de placenta previa y de alteraciones de la localización placentaria es en el tercer trimestre, ¿ya? Y nosotros tenemos distintos puntos de corte en los que vemos cuál es la placenta que está previa completamente, cuando cubre completamente el orificio cervical. Cuando está a menos de 20 milímetros, hablamos de es decir, que la lengüeta llega hasta acá, pero está a menos de 20 milímetros del orificio cervical, hablamos de placenta previa marginal. Y cuando está entre 20 y 30, hablamos de placenta de inserción baja. De 30 hacia arriba, la placenta ya está localizada normalmente, que nosotros denominamos placenta alta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema con la placenta previa? Que la placenta previa tiene más alta tasa de parto prematuro, más alta tasa de hemorragia anteparto, más alta tasa de parto cesárea y de hemorragia posparto. Entonces es sumamente importante hacer un cribado de la localización placentaria, y si nosotros sospechamos en la ecografía que la placenta está cerca del orificio cervical, esto se confirma a través de una ecografía por vía vaginal para identificar qué es lo que está pasando. Y así poder hacer una conducta apropiada, y me imagino que eso lo van a ver en otra clase, igual lo de la placenta previa. Con respecto al Doppler fetal, que es una pequeña patita dentro de la ecografía de tercer trimestre, sabemos que si se lo hacemos a población general, a mujeres sin ningún factor de riesgo, no va a mejorar los resultados perinatales, ¿ya? Y eso es muy importante. Nosotros hemos interpretado esta evidencia, y nosotros me refiero en general los médicos que nos dedicamos a la obstetricia, que el Doppler fetal se realiza solo en pacientes que tienen riesgo de complicaciones. ¿Y por qué? Porque si nosotros hacemos este Doppler en pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones, logramos una reducción de casi un 30% de la probabilidad de muerte perinatal. Entonces el Doppler fetal es una herramienta, sí, pero en embarazos seleccionados. Bueno,
eso es a grandes rasgos lo que les quería comentar acerca de la ecografía como parte de el cribado de complicaciones en el embarazo. Me gustaría leerles algunos mensajes para la casa que me parece que son sumamente importantes de recalcar. En primer lugar, recalcar que los paradigmas son creencias que se aceptan como verdaderas, pero que deben ser puestas a prueba, sobre todo en el tiempo. En segundo lugar, con el cribado, nosotros lo que hacemos es detectar a los sujetos que tienen bajo riesgo de presentar una condición. Entonces, los pacientes de bajo riesgo nos despreocupamos, entre comillas, y concentramos nuestra atención en la población de alto riesgo. Sin embargo, la obstetricia es y seguirá siendo incierta. Gran parte de las complicaciones aparecen en gestaciones que clásicamente son denominadas de bajo riesgo, y por lo tanto es sumamente importante comprender que la ecografía es una parte del control integral que debe tener una mujer embarazada. Sin embargo, la ecografía es una herramienta de la obstetricia que ha logrado aumentar la detección de complicaciones y en algunos casos tomar conductas que pueden mejorar el resultado materno y perinatal. Ahora, la ecografía, aún en manos expertas, no es capaz de detectar todas y cada una de las complicaciones de una gestación. Esto es lo que pretendemos de cada una de las ecografías. La ecografía a las 12 semanas, confirmar la edad gestacional, determinar el número de fetos y su corionicidad, predicción de alteraciones cromosómicas y malformaciones, predicción de preeclampsia pretérmino y predicción de parto prematuro espontáneo a través de la historia. La ecografía a las 22 semanas identifica la anatomía buscando anomalías estructurales. Tenemos predicción de parto prematuro espontáneo a través de la longitud del cuello del útero y también predicción de riesgo de insuficiencia placentaria precoz. Luego, la ecografía a las 32 semanas, vemos el crecimiento, el líquido y la localización placentaria. Y a las 36 semanas hacemos algo similar, solo que nos va a servir para identificar también a pacientes que tienen riesgo de insuficiencia placentaria tardía, es decir, de término. Para ir concluyendo, creo que es sumamente importante mostrarles esta diapositiva, en lo que de alguna forma creo yo que refleja la importancia que yo le doy a la obstetricia, en el que es nuestra gran ventana de oportunidad para tratar de lograr un mejor pronóstico para el resto de la vida. Es decir, lo que se hace en este momento va a tener un impacto bien importante para el futuro desenlace de la vida y desde ese punto de vista nos da grandes oportunidades para hacer intervenciones si es que interpretamos la obstetricia desde esa forma. Y en segundo lugar, algo que es fundamental creo yo, y es que no tenemos que pensar que este modelo está centrado en la persona que hace la ecografía, ni en el obstetra, ni en la matrona, ni en el experto en medicina materno-fetal, ni en el superespecialista, sino que tiene que estar centrado en la mujer. La mujer embarazada y el feto que está por nacer son el centro de nuestra atención y todos los que estamos alrededor debemos preocuparnos de que el resultado perinatal sea el mejor posible. Y para finalizar, quiero hacerle un homenaje a este gran individuo que es el loco Bielsa, con esta frase que me gusta harto, que se la atribuyeron a él, pero creo que no es de él, finalmente. No sé si eso.